Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Es un inmenso privilegio para mí poder dirigirme a vosotros en un día como hoy. Le doy gracias al Señor por permitirlo, ¿no? Y es el día más especial del año para nosotros los cristianos, porque celebramos, lo recordamos todos los domingos, pero hoy en especial porque coincide con la fecha de que el Señor resucitó de los muertos. Amén. El título del sermón que os comparto hoy es La resurrección de Cristo, un hecho histórico decisivo. Quería pedir la bendición del Señor y poner este tiempo en sus manos. Pues sí, Señor, Padre nuestro, venimos ante ti agradecidos, Señor, con un corazón lleno de gozo, de alegría, de saber que nuestra esperanza no es vana, Señor, porque tú moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día, Señor. Yo te pido que prepares nuestros corazones, que me ayudes, Señor, que me escondas debajo de tus alas. No quiero ser yo, Señor, sino tú, por medio de tu Espíritu Santo, que guíe mis palabras, Señor. Trae salvación a aquellos que están aquí y no te conocen, Señor. Y yo te pido que avives los corazones de aquellos que sí que te conocemos y por distintas razones estamos abatidos. Te necesitamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, como decía, hoy recordamos ese hecho, ¿no? ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Y por qué nosotros decimos que es un hecho histórico? Nuestra fe no es una fe solo basada en un sentimiento. Para empezar, introduciendo el tema, quería hablar de que desde los principios de la humanidad, el ser humano ha luchado con la muerte. Ese invitado que nadie quiere que venga a nuestro encuentro, ¿verdad? Pero vendrá. En todas las culturas, dependiendo del país, nunca nadie en el pasado, estamos viviendo un tiempo extraño. Es la primera vez que surge este movimiento llamado ateísmo, de que no creen en nada. Pero en la historia de la humanidad nunca el hombre dudó de que después de la muerte había algo más. Cada uno a su manera. Dependiendo del país o la región, creían una cosa u otra. Por ejemplo, los griegos al morir pensaban que tenían que cruzar el río Estigia en una barca, que Caronte, ese personaje mítico, los guiaba hacia un supuesto juicio, donde dependiendo de cómo hubieran vivido, tendrían o una vida sombría o un supuesto paraíso. Y así también lo pensaban los egipcios y los babilonios y muchas culturas. Incluso la hindú, que cree en la reencarnación del alma, en una cadena interminable de existencias y que aquí venimos como a perfeccionarnos, ¿no? La cuestión es que siempre el hombre ha tenido esa idea de que después de la muerte hay algo más. Somos conscientes desde muy temprano de nuestra debilidad. Vemos cómo envejecemos, cómo pasa el tiempo y cómo de tener vigor a cuando ya se acerca el día de nuestra muerte, nos marchitamos. Es así. Mientras que ninguna cultura tiene la respuesta al por qué morimos, ¿verdad? Dios en su palabra sí que tiene una respuesta. Claramente el Señor nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, en el jardín del Edén, nuestros primeros padres decidieron asociarse con el enemigo de Dios, con Satanás, para rebelarse contra Dios. Y por ese pecado, ¿no? Por decidir vivir a su manera, entró la muerte. Nos dice Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. ¿Sí? Entendamos que en primera instancia la muerte es la separación del cuerpo y el alma. ¿Sí? Y segundo, cuando estemos delante de Dios, nuestra separación de Dios para siempre.
Eso es lo que enseña la palabra de Dios respecto a lo que es la muerte. Y por eso Cristo vino al mundo. Él es el Hijo de Dios. La promesa hecha a Abraham. Él es la simiente santa, en la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra, para que por él el hombre pudiera ser restaurado, porque no era el plan de Dios que muriéramos. Dios quiso crear al hombre para que viviera eternamente. Pero nuestra desobediencia, nuestro orgullo, el orgullo de nuestros primeros padres, lo único que hicieron, yo quiero que os imaginéis que estamos conectados como si fuera un teléfono móvil, necesita la luz para funcionar. El hombre, cuando pecó en el jardín del Edén, se desconectó de Dios y dijo, quiero vivir autónomo. Y sabemos que la autonomía dura poco. Así fue. Desde que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, Él fue muy claro. No solo llamó al hombre a dejar sus malos caminos y arrepentirse de sus pecados, sino a confiar en Él para la salvación de su alma, en el presente y en el futuro final, como dicen los evangelios. En Lucas 19, 10, si lo ponemos en la pantalla, Lucas 19, 10, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabemos que cuando vino el Señor Jesucristo confrontó a una sociedad entera que vivía sumergida en una religiosidad sin valor para el Padre. Ellos hacían multitud de sacrificios, diezmaban el comino, el eneldo, mataban corderos, hacían multitud de ofrendas, pero el Señor decía que por dentro eran sepulcros blanqueados. Ellos pensaban que podían ganarse el cielo a golpe de buenas obras. ¿Sí? Cuando la Escritura nos revela en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que toda la humanidad aún no nos hemos hecho inútiles, somos aborrecedores de lo bueno. Cuando Cristo confrontó a su sociedad con la palabra de Dios y con la verdadera bondad manifiesta, porque Él vivió una vida buena, Él siempre hizo lo bueno, pero de corazón, Él se entregó en cuerpo y alma por sus discípulos y por la sociedad en la que Él vivió, ¿verdad? Todos conocemos. Ese actuar del Señor lo llevó directamente a la cruz. Sus enemigos decidieron acabar con Él. Y aunque hoy recordamos que el Averno entero se reunió delante del Señor pensando Satanás que vencía al Rey de Reyes, sabemos que en la cruz, como nos decía Gaby y Marcos, el Señor selló su victoria definitiva. ¿Sí? En su peor momento estaba dando el golpe definitivo a Satanás. Y lo sabemos, porque aunque murió, Él resucitó, certificando el Padre absolutamente todo lo que dijo Cristo, que todo era verdad, que Él es el Hijo de Dios y con su resurrección traía la vida eterna para todos los que creyeron en Él y lo harían en el futuro. El Señor Jesucristo ya había dado muestras de su deidad y de su poder con multitud de maravillas. Vimos, como nos narran los evangelios, Él sanó al ciego, a más de uno, Él curaba al leproso, Él llegó a multiplicar los panes, 5 panes y 2 peces y dar de comer a una multitud de personas. ¿Qué es lo que no puede hacer el Señor? ¿Qué es lo que no pudo hacer? Él desplegó un sinfín de prodigios delante de todos, a la vista de todos, para cumplir las profecías que habían de Él. El Señor Jesucristo cumplió más de 200 profecías. Se dice rápido. La posibilidad de que se cumpla una profecía en una sola persona es muy difícil, ínfima. Pero 200, y son más, pero es por decir un número redondo. El Señor Jesucristo en su ministerio resucitó a 3 personas. A la hija de Jairo, como nos dice Marcos 5,
35 al 43, al hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7 del 11 al 17, y a su querido amigo Lázaro, en Juan 11 del 1 al 44. Eso para casa, para los que estén apuntando, si quieren recordarlo. Lázaro era un amigo muy apreciado por Jesús, hermano de Marta y de María, dos mujeres a las que el Señor les tenía mucho aprecio. María es quien nos narra los evangelios, quien gastó todo su salario, el de todo un año, se podría decir, en comprar el perfume más caro y lo derramó a los pies de Jesús para adorarlo, para ungirlo. Ha pasado la historia por ese hecho tan hermoso. Sabemos que Lázaro cayó enfermo gravemente y sus hermanas enviaron a un mensajero para que el Señor viniera a ayudarlas. Ellas estaban desesperadas. En ese transcurso, Lázaro murió antes de que llegara el Señor. Con la muerte de Lázaro, los discípulos iban a aprender una lección definitiva para ellos. Como nos dice el Señor en Juan 11:4, que les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Cristo llegó al pueblo de Betania, donde vivían sus amigos, fue recibido por Marta, la cual desesperada se tiró a sus pies. Ella estaba llorando, ella pensaba y le recriminaba al Señor: si tú hubieras venido antes, podrías haber hecho algo. ¿Sí? Ella creía, pero no era capaz de entender lo más importante, que Jesús no solo era un buen maestro, que era capaz de hacer sanidades, sino que estaba delante de Dios mismo. Ella necesitaba dar un salto en su fe y entender que Jesús era Dios hecho hombre y que Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte de una forma total y absoluta. Y así leemos estas palabras, si me queréis acompañar con vuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Sí, versículo 25 y 26 son unos versículos que siempre los citamos. Y como decía Gaby, es imposible no repetir, ¿no? Cuando es de la resurrección, lo tenemos todos, está en la pantalla. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué palabras más hermosas. Nos vamos a parar a meditar aquí en estos pasajes, porque aquí hay un tesoro de valor infinito. Yo quiero a aquellos que no conocen al Señor, quiero abrir una ventana a la eternidad para vosotros, para que pueda brillar un rayo de esperanza. Cristo es la resurrección y la vida. Y esto quiere decir dos cosas: que solo a través de Cristo, al conocerlo y entregarnos a Él, es cuando tenemos la verdadera vida, la que no es física, sino espiritual. Ya que en nuestra condición de pecadores, la cual somos todos, estamos separados de Dios. Tenemos un corazón duro como una piedra, que solo se ama a sí mismo. Somos egoístas por nacimiento. Nos deleitamos en hacer todo aquello que es lo contrario de la voluntad de Dios. Solo miramos para nosotros. Así somos. Por eso hemos creado una sociedad injusta. Por eso el mundo va como va. Por eso el 1% controla al 99% restante. Por eso tiramos, con toda la comida que tiramos a la basura, le podríamos dar de comer al mundo entero. A veces lo hemos hecho, hemos citado estas estadísticas. ¿Qué mundo hemos creado? Un mundo que es un desastre. Somos como un vaso de barro roto, incapaz de retener el agua, como el ciego que camina sin bastón.
Tropezamos a cada momento. Somos víctimas de nuestras malas decisiones, buscando la felicidad en todos los lugares, menos en el sitio correcto, queriendo llenar nuestra alma con lo vano, con lo material. Somos como aquel que bebe, que quiere saciar su sed con agua salada. Como dice Dios por medio del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero que entendamos algo. El orden es importante. Primero, hemos de ser resucitados espiritualmente. Hemos de nacer de nuevo por medio del Espíritu para poder tener esa vida. Y eso solo puede ser de una manera. Si tú quieres tener vida, tú que estás hoy aquí y que te sientes ese vacío, no hay otra manera de tener esa vida espiritual que Jesucristo trae para todo aquel que cree en Él, que arrepintiéndote de tus pecados. Tienes que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tienes que reconocer que tú llevas toda la vida peleando con Él. Tienes que rendirte. Tienes que bajar el puño. Tienes que querer cambiar de conducta. Y lejos de encontrarte a un Dios que te va a juzgar, que tiene que recriminarte muchas cosas, vas a encontrar a un Dios que quiere abrazarte, que quiere sanarte, que quiere restaurarte, que te quiere cambiar desde dentro para afuera, que quiere caminar contigo, que te quiere enseñar que hay otra forma de vivir, que hay muchas cosas por hacer y que hay una eternidad que alcanzar y que Él te pone a tu disposición. Solo vas a encontrar en Cristo misericordia, gracia, amor y perdón. Esto es lo que te ofrece Cristo hoy para ti, si tú estás sin Él. El amor de Dios trasciende todo lo que nosotros podemos comprender. Si nosotros escuchamos este evangelio, este ofrecimiento de Dios con fe, naceremos de nuevo, porque es una obra, es un regalo de Dios. El cielo nadie se lo gana haciendo buenas obras. Nadie, por muchas cosas buenas que hagas, ni que estés en una ONG, ni que le des de comer a los pobres, de nada sirve. Porque si nosotros nos hubiéramos podido salvar por nosotros mismos, en vano murió Cristo. El Señor se hubiese quedado sentado en el cielo diciendo, salvaros vosotros mismos, sálvese quien pueda. Por lo cuanto es imposible para nosotros ponernos a cuentas con Dios, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y quiero decir algo más. En el cielo no nos vamos a encontrar a buena gente. En el cielo no va a haber nadie bueno. Como hay gente que erróneamente nos juzga, ¿no? Hay los cristianos que van de santos, que se creen que son mejores que los demás. Y yo quiero decir algo. En el cielo no van los buenos. En el cielo nos vamos a encontrar al mentiroso, al ladrón de la cruz, que posiblemente era un asesino, a la prostituta. Nos vamos a encontrar a gente malvada, gente viciosa, gente corrupta. Digo, ¿esto es lo que te vas a encontrar en el cielo? Sí. El cielo va a estar lleno de gente detestable a los ojos del hombre. ¿Pero sabéis cuál es la diferencia? Que todos los que estén en el cielo han reconocido sus pecados. Se han arrepentido y son perdonados. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos, hipócritas, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Ellas están delante vuestro. Y Él les criticaba, ¿verdad? Ellos le criticaban a Jesús. Oh, ¿quién es este? Comedor y bebedor de vino. Se sienta con pecadores. Y el Señor decía, yo no vengo a buscar a los que se creen justos. Con esos no tengo nada. Yo vengo a buscar a aquellos que sabiendo que son pecadores, se arrepienten de sus pecados. Yo soy el médico, el que viene a sanarlos, a restaurar a esa gente. El pueblo de Dios está lleno de gente pecadora. Gloria a Dios, hermanos, porque nosotros somos esos.
En estos dos versículos de Juan 11 hay dos promesas impresionantes. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree, confía en el Señor. Y aunque seguro moriremos, ese es nuestro destino. Los que mueren en Cristo resucitarán para vida eterna. Terminando con la historia de Lázaro, todos conocemos el final del relato. ¿Sí? A pesar de las dudas de Marta y María, el Señor oró al Padre delante de todos y pidió que retiraran la piedra. Y clamó delante de todos: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Tuvo que ser impresionante ver eso. Salió pegando saltos con las mortajas y el Señor le decía: quitarle las vendas, quitárselas. Muchos creyeron en ese día. Pero qué pena, los fariseos que fueron a espiar a Jesús, en vez de creer, tramaron matar al Señor y a Lázaro. Y sabemos cómo se desarrolló todo. A partir de ese hecho, ellos se reunieron: tenemos que acabar con él. Mirad lo que está haciendo. La multitud se va a ir detrás de él. Luego sabemos que Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén, montado en un pollino, aclamado por todos, ¿sí? Y luego fue por aquellos que clamaban, que aquellos que lo levantaron a la gloria, luego gritaban como animales pidiendo su muerte. Y así como el Señor tuvo que arrastrar su propia cruz para ser clavado en ella, una cruz donde fueron traspasados sus manos y sus pies, para que sufriera la muerte más dolorosa. Yo me imagino a los mismos clavos no queriendo atravesar las manos de su Creador. Si todo acabara aquí, ¿no? Todo sería una gran injusticia. Señor torturado, flagelado, desgarrado. ¿Quién no ha visto la pasión de Cristo? O al menos un anuncio. Es horrible, ¿verdad? La imagen que se ve del Señor. Pues yo os digo, sale guapo para lo que fue. El Señor Jesucristo fue destrozado literalmente. Le dieron 39 latigazos con unos látigos que estaban hechos de cuero con trocitos de huesos pegados. Eran como cuchillas clavándose en su espalda. Desgarrado de una forma brutal. Gaby nos contaba el viernes, y es así según los registros históricos, que lo más normal es que los que eran crucificados para infligirles más vergüenza murieran desnudos. Terrible. Pero él lo asumió. Él era un valiente. Él no se dobló. Él se puso delante para llevarse el golpe que tú y yo merecíamos. Recordamos eso. El Señor en la cruz se sacrifica por nosotros, porque Él paga el precio de nuestra maldad. El justo por los injustos. Yo quiero que os imaginéis una espada que cuelga delante de nosotros, que viene hacia nosotros. Esa es la ley de Dios, la justa ira de Dios por nuestra maldad, porque nosotros no queremos obedecer. Si nosotros nada más que cometiéramos, yo le decía a una amiga que compartía con ella, si cometes un pecado al día, cualquiera sabe lo que es un pecado. Me decía, hombre, pues sí, claro, un pecado. ¿Y cuántos años tienes? 40. Bueno, un pecado por 365 días que tiene el año, por 40, ¿cuánto sale? Más de 14.000 pecados. Y no es uno. Pecamos 3, 4, 5. Somos constantemente, estamos dándole vueltas a lo malo. Cuando nosotros muramos, vamos a ir delante del Señor con una lista inmensa. La ira de Dios es justa. Y Jesucristo dice, no, Padre, yo me pongo delante. Me llevo yo el golpe. De Paco, de Lucía, de Juan, de todos aquellos que crean en mí. Dámelo a mí. Yo me llevo su golpe para que ellos puedan vivir. Y aún así, el Señor decía,
en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque su muerte fue terriblemente dolorosa para sus discípulos, sabemos que la historia no acabó ahí y que después de que fuera puesto en la tumba, el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día, tal como Cristo lo había dicho. Fue un milagro maravilloso. El Señor lo dijo hasta 9 veces. Aquella tumba, labrada en la piedra, tenía una roca delante. Dicen los estudiosos que no podía pesar menos de 1,5 toneladas o 2. Una piedra enorme, porque hay detractores de la resurrección del Señor. A partir de ahora os voy a dar unas cuantas argumentos sobre esto para que podáis entender la verdad de lo que pasó. Luego podrás decidir lo que haces con todo lo que yo te estoy diciendo hoy. Pero voy a intentar, con la ayuda del Señor, mostrarte todas las evidencias. Aparte de la piedra, llevaba un sello romano. El sello romano era el símbolo del poder del imperio. Nadie se atrevía en su sano juicio a romper ese sello. Delante de la tumba había una guardia romana, que no era menor de 4 a 16 soldados, soldados entrenados para matar. Quiero que recordéis que el Señor Jesucristo murió solo. A los pies de la cruz solo estaba María, acompañada de otra María, y Juan. El resto de sus discípulos desaparecieron. Hay que decirlo, fueron unos cobardes. Abandonaron al Señor. El Rey de la Gloria murió solo. Pero él no se lo echó en cara eso luego. Pero quiero que lo entendáis. Nadie en su sano juicio se iba a atrever a ir a robar el cuerpo de Cristo. Como decía mi querido hermano Marco, en Mateo 28, que él lo ha leído, simplemente vamos a hacer una pasada por ahí, ¿no? Hubo un gran terremoto y el versículo 3 nos revelaba que el Señor envió un ángel que era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los soldados, al ver esa manifestación de ese ángel tan poderoso, se desmayaron. ¿Y por qué es difícil de creer que hay ángeles? La gente cree hoy en cualquier cosa, en la brujería, en los chamanes, pero oye, un ángel no. No puede existir un ángel. ¿Cómo que no? Pues sí, el Señor envió un ángel. Y ellos cayeron de terror, postrados. Se desmayaron. Sabemos por la narrativa que los discípulos al principio recibieron con gran incredulidad la noticia. Para ellos era fácil creer que Jesús era un gran profeta, que trazaba bien la palabra de Dios, pero a ellos les costaba creer en la resurrección. O sea, sus discípulos no creían. Antes creían los soldados romanos que los discípulos. Su fe tenía que dar un salto definitivo. El Señor se les apareció luego, como nos dice Juan 20, 19 al 23, se les apareció cuando estaban reunidos, solos. El Señor tiene ya todo el poder, su cuerpo estaba glorificado y apareció dentro del cuarto, atravesó las paredes. Es algo sobrenatural. Pero ¿nosotros le podemos poner límites a Dios? No. Sus discípulos se quedaron asustados y asombrados. Y aún Tomás, que ha pasado a la historia como el discípulo más escéptico, cuando se lo contaron que Jesús ha resucitado, que se ha aparecido, le hemos visto, hemos tocado sus manos, hemos visto las cicatrices, era él. Tomás decía, no, yo hasta que no lo vea y meta mis dedos en su costado, en sus llagas, estáis locos. Esto no puede ser. Y lo habían visto hacer milagros, pues dudaba de lo que le estaban contando. Y el Señor se apareció una semana más tarde y le dio una seria reprimenda. Está en Juan 20, 29. Y él se postró. Cuando ya lo ve, le dijo, pon tu mano en mi costado, soy yo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Aparte de esta cena, nos dice 1 Corintios 15, de 6 al 9, que se le apareció a los apóstoles y a más de 500 en Galilea. ¿Sí? El Señor Jesucristo lo hizo público, de una manera notoria. Y así después ascendió a los cielos, se cumplió la promesa, les dio instrucciones a sus discípulos de cómo tenían que seguir con la obra, con la iglesia. El Señor te pone hoy en una disyuntiva, porque esto no te puede dejar en una zona de confort. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con esto? Para el que cree, quiero daros, hermanos, quiero encender vuestro fuego espiritual. Para los que creemos en el Señor, la resurrección es lo más importante de nuestra fe. Significa muchas cosas. Lo primero es que nosotros también resucitaremos con Él. ¿Sí? Que cuando Él venga por segunda vez a juzgar el mundo, dice Daniel 12:3, que brillaremos como las estrellas. En un abrir y cerrar de ojos, dice Corintios, que seremos arrebatados a los cielos, nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos y la mortalidad será absorbida por la inmortalidad. Recibiremos un cuerpo nuevo, ya no habrá más dolor, ya se acabó el sufrimiento, ya se acabó el pecado en nosotros, podremos amar perfectamente, podremos sentir lo que Dios quiere que sintamos, nos gozaremos con Él para siempre. Él dijo que fue a hacer una mansión en los cielos para nosotros, tiene cielos nuevos y nueva tierra para nosotros. Hay esperanza, hay futuro, el mundo no se acaba aquí, este mundo tiene los días contados, si lo sabemos, pero el Señor está a las puertas, Él volverá y hay una esperanza para su pueblo. La resurrección es importante para nosotros. Dice 1 Pedro 4:3 que tenemos una herencia sin mancha, inmarcesible, que no puede deteriorarse. Gloria a Dios por la resurrección. Amigo que nos visitas hoy, que aún no te has entregado al Señor, tú puedes tener preguntas y puedes tener objeciones y es normal que las tengas. Has venido al sitio correcto. Somos cristianos. Nos gusta compartir nuestra fe. Queremos que tú también participes de ese gozo y de ese tesoro. Hay 3 preguntas que me hace la gente. La primera, ¿es fiable el Nuevo Testamento como prueba escritural? ¿Cómo podemos saber que ocurrió la resurrección? Claro, porque lo dice tu libro, pero ¿eso? ¿Hay pruebas extrabíblicas de la historicidad de Jesús? Nunca a una persona que conoce a Cristo se le pide que cometa un suicidio intelectual. La fe cristiana es una fe razonable, que puede pasar la prueba de la evidencia. El Señor nos dice en su palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Nunca se pide a la persona que se quite el cerebro. Es imposible, tienes que pensar, tienes que pasar por la razón. Entonces vamos a ver, ¿es fiable el Nuevo Testamento? Porque mucha gente duda de la Biblia. Tenemos que definir algo muy claramente. Definimos la historia como el conocimiento del pasado basado en el testimonio. El testimonio que tenemos, aparte de la arqueología, son las escrituras. Y la respuesta es que sí, son totalmente fidedignas y se pueden investigar y quiero que las investigáis. Como nos dice nuestro querido hermano y apologeta Josh McDowell, del cual he tomado mucho de información para elaborar una parte del sermón, el hermano Josh McDowell, él estudió Derecho. Era una persona atea. Realmente él no creía en Dios. De hecho, él quería refutar el cristianismo y se puso a investigar. Era un hombre con recursos, tenía dinero. Y cuando él se puso a investigar honestamente, siendo conocedor del derecho, investigó las pruebas con ese perfil. Y se sorprendió, porque él era una persona honesta y se rindió. Llegó a la conclusión de que Cristo sí resucitó, se entregó al Señor
y ha dedicado más de 50 años a dar testimonio por todas las universidades del mundo, exponiendo todo su trabajo. Entonces, vamos a ver. ¿Hay pruebas de la veracidad del Nuevo Testamento? Sí. Yo te digo que del Nuevo Testamento hay más confiabilidad que de las 10 obras clásicas de los libros más famosos e importantes de la historia de la filosofía. ¿Sí? Toda obra de literatura histórica tiene que pasar por la prueba bibliográfica, que consiste en saber cuál es la distancia en la que se escribió, cuando se escribió un libro, cuánta distancia hay en el tiempo a la que se encuentra el primer manuscrito. ¿Vale? Voy a intentar ser rápido con esto. Tenemos, por ejemplo, al filósofo Platón, que escribió sobre el 420 al 347. Platón se estudia en las universidades. La copia más temprana que se encuentra de los libros de Platón se encuentra en el año 900 después de Cristo. Hay una distancia en el tiempo de 1200 años. Y toda la literatura que hay en las universidades de Platón viene de 7 manuscritos. De 7. Y así podemos ir a Heródoto, podemos ir a Aristóteles, que también son de la misma fecha. Y de uno tenemos 8 manuscritos y del otro 10. También con una distancia de 1300 años. Y 1200 años. Es una barbaridad. Hay muy poco escrito y la gente le da total credibilidad a los escritos de estos filósofos. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con cosas muy interesantes. Primero, que se escribe en el año 50 y 100 después de Cristo. Que han transcurrido solo 100 años desde que se escribió. Y que tenemos 5.600 copias. Lo voy a repetir. 5.600 copias, con un 98,5 de exactitud entre las copias y un 99,5 de pureza textual. Además existen 19.000 copias en otros idiomas, como el siriaco, latín, cóptico, arameo. La base total de los manuscritos, no quiero marear a nadie con tantos números, pero lo tengo que decir, que apoya el Nuevo Testamento son 24.000 manuscritos. Es una barbaridad. Es una cifra extremadamente precisa. El Nuevo Testamento resiste la prueba y tiene el título del libro histórico más confiable de la humanidad. Así es. Sabemos, todos los eruditos coinciden en que el Nuevo Testamento fue escrito, como he dicho, en el primer siglo. Aparte, en distintos museos hay papiros. Pero esto es información farragosa. Yo tengo todos estos datos y al que los quiera con gusto se los paso. Tenemos el papiro P52 de John Rylands, que se ha descubierto del año 96, que está en el Museo de Londres. Y así podría daros más nombres, pero os dormiría aquí con esos datos, pues son datos pesados. Vamos a la segunda objeción. ¿Cómo podemos saber que ocurrió la resurrección? ¿No? Ese es el meollo de la cuestión. ¿Ocurrió o no? Porque si no, aquí solo estamos cantando canciones, somos un grupo de gente simpática, ¿no? Queremos ser agradables, que bueno, estamos aquí cantando hoy, ¿no? No tenemos nada mejor que hacer. Como decía Pablo, nuestra fe es vana. Si Cristo no murió, somos un grupo de locos. Si no resucitó, perdón. Entonces yo me encuentro con personas que me rechazan por eso. Me dicen, por ejemplo, Carlos, es que tú no puedes probar que resucitó Cristo por el método científico. Pero eso es un acto deshonesto, porque científicamente no se puede demostrar algo como eso. El método científico se basaría en repetir un experimento en presencia de otra persona. En otras palabras, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos controlados. ¿Sí? Sobre todo aquellos que estáis estudiando lo sabéis. Yo te pongo un ejemplo. Yo te digo, Gaby, Pastor Gaby, dudas de mí. Yo te digo que un huevo se cuece a los 8 minutos y tú dudas de mí. Te digo, bueno, vamos a la cocina, te llevo, te pongo allí en una situación controlada, con 200 centilitros de agua, ponemos a 100 grados el agua, pasan 8 minutos, tic, 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 y el huevo está cocido. Lo repito 50 veces, no tienes ninguna duda, el huevo está cocido. Eso es el método científico. Pero por ese método tú no podrías demostrar que tú fuiste al trabajo el lunes.
porque no es una situación controlada y no se puede repetir. Entonces tiene que haber otra manera de entender estas cosas. Está el método legal. Sí, el método científico no valdría para saber si existió Cristóbal Colón, si existió Cleopatra, resucitó Jesús de Nazaret. Es imposible. Para el método legal se basa en el testimonio, es decir, se llega a un veredicto basándose en la eficacia de la evidencia. Y son necesarias tres cosas: testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales. Con este método, Gaby, sí que podrías probar que fuiste a trabajar. Que fuiste a trabajar el lunes. Porque tu jefe te recuerda, tus compañeros darían testimonio, tendrías los informes que escribiste o los correos electrónicos que enviaste desde el PC, ¿no? El método legal es el que se aplica para los personajes históricos. Entonces tú me puedes preguntar con todo tu derecho, ¿qué es fiable el testimonio de estos apóstoles? Yo te digo que sí. Porque tenemos, en el caso de Cristo, tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos las escrituras y tenemos una tumba vacía. Tenemos las tres pruebas que necesitamos para determinar si Cristo resucitó. El testimonio de los 12 apóstoles es fidedigno. Ellos dieron su vida en el martirio por esta verdad. Ellos murieron por una cosa: una tumba vacía y las apariciones después de muerto de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y tú me dirás, muchas personas, esto es un argumento que nosotros conocemos, pero lo estoy diciendo para los que no conocen. Muchas personas han muerto por una mentira, pero ellos creían que era verdad. Si la resurrección fuera mentira, estos 11 hombres lo sabían y sabemos que lo escribieron como testigos oculares. Y quitando los 40 días antes de la ascensión, comieron, durmieron y caminaron con Jesús. Así que si la resurrección era mentira, estos 11 hombres lo sabían, y entonces no solo hay que decir que murieron por una mentira, sino que dieron su vida entera por una mentira. Yo te reto a que busques a 11 hombres en la historia que mueran por una mentira sabiendo que era mentira. Es irracional. Ellos sellaron su testimonio con sangre, pasando la prueba de la muerte, para que todo el mundo supiera que Cristo resucitó de verdad. Última pregunta. ¿Hay pruebas extrabíblicas? Porque ya, vale, me has dicho el testimonio de las Escrituras, está bien, la tumba vacía, pero oye, ¿hay alguien que no sea cristiano que dejara testimonio de esto? Solo voy a pasar por encima. Hay muchos historiadores y estaré encantado en que alguien me pregunte, Carlos, esto que has dicho, pásame información, porque no me lo creo. Y os doy las citas de todos los historiadores. Voy a decir, Luciano de Samosata, el famoso satírico del año 125 de 192 DC. Cayo Suetonio, historiador romano, oficial de la corte del emperador Adriano, en el año 70-140. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en Asia Menor, en el año 61-112 DC. Tenemos la carta de Mara Bar Serapión, del 73 después de Cristo. Todos con citas directas a Cristo, al cristianismo, a su muerte y a todo lo que la obra de Cristo hizo en el Imperio Romano. Todo eso está ahí para ser juzgado. También tenemos el Talmud babilónico. Sus enemigos fueron los principales que dejaron testimonio escrito. No hay mejor prueba que esa, que tus enemigos, lo que te colgaron en un madero, dejaran escrito en sus libros lo que ocurrió. El Señor Jesucristo era llamado por los fariseos Ben Pandera, de una forma despectiva. Le llamaban el hijo bastardo de María. Y así está escrito en el Talmud. También le llamaban Yesu. Y en el Talmud babilónico sale escrito de forma literal, lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo de memoria, que el Señor Jesucristo era un hechicero, hacedor de magia negra,
Ellos a los milagros que vieron de Jesús le llamaban hechicería y que hacía con ello que el pueblo se desviara de la verdad y que por ello tenían que matarlo. Lo dejaron por escrito. Sus enemigos dejaron por escrito todo esto. Querido amigo, si tú te vas hoy de aquí sin entregarte en arrepentimiento y fe al Señor, solo te espera la condenación eterna. ¿Cómo escaparás de eso? Sencillamente no podrás. Nadie puede dar su alma. El Señor decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Te voy a decir lo que verás el día que mueras y vayas a la presencia del Señor en el día final. Ponerme, chicos, en la pantalla Apocalipsis 20, del 11 al 15, en Nueva Traducción Viviente. Con esto terminamos. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora mismo el Señor Jesucristo te está mirando desde los cielos y su Espíritu se está moviendo aquí en esta sala para golpear a la puerta de tu conciencia, para ofrecerte el perdón de tus pecados y de todas aquellas cosas malas que has hecho, que no son pocas. Él sabe todas las veces que has mentido, que has robado, que te has dejado llevar por el odio, que blasfemaste el nombre de Dios, que te burlaste de Él, que lo rechazaste. ¿Y sabes qué? Todo eso da igual, porque su amor y su gracia es mayor que nuestra maldad. Arrepiéntete y cree en esta mañana. Entrégate a Cristo, serás perdonado. Porque como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él por medio de Cristo. Cristo asumió nuestro castigo por amor, para que puedas tener vida y vida en abundancia. Amén. Yo quiero que si estás hoy aquí y el Señor ha tocado tu corazón, si de alguna manera todo lo que hemos dicho te ha hecho reflexionar, pues que me acompañes en una oración y que desde donde tú estás tú puedas clamar al Señor por tu vida, puedas pedirle perdón, y yo te aseguro que el Señor, a nadie que ha ido a Él en arrepentimiento y fe, el Señor lo ha rechazado. Nadie. Él es fiel. Oramos. Señor, yo te pido por aquellas personas que hoy están aquí sin ti, Señor. Yo te pido que tú toques su corazón. Y tú que estás aquí y no conoces al Señor, repite conmigo: Señor, perdóname, porque sé que no soy bueno. Como he escuchado hoy, soy deudor de tu ley.
Pero sé que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de perdón, de gracia y de amor. Y me entrego a ti. Perdóname, Señor. Quiero estar contigo. Ayúdame a salir de mis pecados y dame la vida eterna que tú prometiste. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que no vuelva